Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio de Romanos, esta nueva serie que empezamos ahora ya hace 3 semanas. Vamos a estarla viendo cada 15 días, pero tuvimos la reunión de oración. Entonces vamos a continuar. Como se pudieron dar cuenta en sus boletines, regresamos otra vez al mismo pasaje que vimos la vez pasada en la introducción. El sermón pasado fue un mensaje, pues, valga la redundancia, muy introductorio, y fue solamente para tener un pasaje guía, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en esos versículos. Entonces, si me acompañan, por favor, Romanos capítulo 1, vamos a leer versículos 1 a 7. Esta primera parte de la salutación. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 1, 1 a 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, por esta gran bendición que es para nosotros poder aprender de diferentes porciones de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, guíanos, quita de nosotros cualquier cansancio. Ayúdanos con el calor, Señor, cualquier distracción que tengamos, cualquier cosa que nos impida prestar la atención debida. Te pedimos que la quites, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Y a mí ayúdame, Señor, en la predicación de la misma, que pueda ser fiel a tu escritura, sin mis palabras. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, aquí estamos iniciando la carta a los romanos. Tenemos esta primera parte, la salutación. Como es común, Pablo se identifica primero y lo hace con, yo creo que son unas palabras perfectas aquí, porque como veíamos la vez pasada, es una carta llena de doctrina y llena de tantas cosas, llena de tanto contenido tan abrumador. Es increíblemente grande, es increíblemente inmenso lo que se puede predicar y lo que se puede aprender de Romanos, aún de un pequeño versículo. Y Pablo empieza aquí su carta en humildad. Creo que eso es muy importante, porque Pablo era un apóstol, como lo vamos a ver ahorita. Era bien conocido. Dios, Cristo Jesús, le había dado el llamado, pero lo primero que él tenía en mente es que era su siervo. Y la palabra aquí es algo fuerte. Si vamos al idioma original, podemos ver un poquito similitudes a lo que sería la palabra esclavo. Creo que está bien traducido aquí siervo, porque a veces se malentiende lo que quiere decir la palabra esclavo, porque en nuestro contexto y en nuestra sociedad pues tenemos una definición concreta de lo que es un esclavo, y a veces se entiende que está en contra de su voluntad. Pero no se refiere a que estuviera en contra de su voluntad. Se refiere a que tenía una total dependencia de su amo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía claro su llamado, tenía claro la obra de Cristo por la cual estaba pudiendo decir todo esto y todo lo que vamos a ver a lo largo de la carta, y también tenía claro cuáles debían ser los resultados de esa obra.
de esa salvación. Entonces, vemos que se describe primero como siervo. Él está completamente convencido de que se debe completamente a Cristo, completamente a su Salvador. Está consciente de que toda su autoridad, de que toda su palabra viene de Él y que Él en sus fuerzas no podría estar haciendo nada. Él entendía bien eso. Y como les digo, es importante porque vamos a ver una gran cantidad de doctrina viniendo de un hombre, pero que reconocía que siempre estaba siendo guiado por su Señor y que le pertenecía y le servía a su Señor. Él nos exaltaba. Vemos en otras cartas también, por ejemplo, recuerdan cuando vimos la carta a Filemón. Pablo, hablándole a Filemón, le dice: yo podría decirte como apóstol qué es lo que conviene y se tendría que hacer porque tengo la autoridad, pero no, te lo digo en amor y sé que tu respuesta va a ser más de lo que te estoy pidiendo. Y es igual aquí. Pablo habla con mucha autoridad a lo largo de esta carta. La tiene, le fue dada por Cristo mismo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero él siempre reconoce que es un siervo. Que todo lo que está haciendo, que toda la obra que estaba haciendo alrededor de todos los lugares que visitó, en todas las iglesias que se fundaron, en todos los lugares en los que predicó, todo era en nombre de Cristo. De no ser así no valía nada. Después nos dice también que es llamado a ser apóstol. Cristo le dio su llamado. Tenía las señales, tenía los milagros que podemos recordar que son algunos de los requisitos y de las señales para el apostolado, que Cristo te da el llamado directamente. Por eso no creemos que hay apóstoles hoy en día. Recibieron su enseñanza y también recibían dones y milagros para el ministerio que iban a ejercer. Si me acompañan a Hechos 26, Hechos capítulo 26, versículos 15 a 18, para ver un poquito de este llamado de Pablo a ser apóstol. Hechos capítulo 26, versículos 15 a 18, vamos a leer. Pablo dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí recordamos todos la historia muy famosa de la conversión de Pablo y su llamado. Pablo estaba convencido de que era siervo de Jesucristo y de que era llamado al apostolado. Había recibido su llamado de Cristo mismo en esta ocasión y le había dicho que iba a ministrar y que iba a enseñar este evangelio también a los gentiles principalmente. Entonces Pablo tenía clarísimo quién era, es decir, que no era nadie sin Cristo, y también tenía clarísimo su llamado, lo que Cristo, lo que su Señor, a quien se totalmente, le había mandado a hacer. Entonces Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y creo que es prudente preguntarnos cuál es ese evangelio. Creo que todos aquí lo conocemos
la mayoría o todos hemos sido salvados por la gracia de Dios, escuchando ese evangelio, pero creo que vale mucho la pena. Pablo está hablando aquí de ese Mesías prometido. Dice el versículo 2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Mesías prometido ya había llegado. Cristo había cumplido todas las profecías. Todas las profecías que vemos en el Antiguo Testamento estaban ya cumplidas. Todo el sistema sacrificial, todos los símbolos se habían cumplido porque el Cordero de Dios había llegado. Nos dice Juan 1, 29 a 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pablo está predicando este evangelio. Pablo está hablando aquí a los creyentes de Roma, a los amados de Dios en Roma, y va a extenderse a lo largo de toda su carta, diciéndoles: esto es lo que han recibido, esto es lo que debe ser el resultado. Ese Cordero de Dios había venido, las profecías se habían cumplido, los sacrificios ya no eran necesarios más. Él había cumplido las promesas que le fueron hechas a Abraham. En él tiene descendencia incontable, más que las estrellas, más que la arena del mar. Espiritualmente, claro. Sabemos que Dios cumplía las promesas también para las personas a quien se las hacía, como Abraham en ese caso, le dio su descendencia, le dio el Hijo prometido. Pero en Cristo podemos ver las promesas cumplidas totalmente. Podemos ver a Cristo reinando en aquel trono que se le prometió a David por siempre. Cristo estaba aquí. Podemos ver en los siguientes versículos que era muy importante, como estábamos viendo en la escuela dominical, que fuera hombre y que fuera Dios. Y aquí lo enfatiza. En el versículo 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Si leemos en Isaías 7:14, por favor. Isaías 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es importante por dos cosas. Primeramente, porque vemos la humanidad de Cristo. Dios había prometido que el Mesías vendría del linaje de Judá, de la línea de David. Entonces, Cristo era hombre. Aquí vemos que nació de una virgen, nació, no apareció. Es muy importante que era un hombre generado como todos nosotros. Pero en este versículo también podemos ver la otra parte que es muy importante. Nació de una virgen. Eso es muy importante porque, como hemos estudiado en la escuela dominical también, la simiente de pecado era transmitida a través del hombre. La simiente del pecado original de Adán, de la caída original en Edén, era transmitida a través del hombre. Entonces era muy importante que un hombre no estuviera involucrado en el nacimiento de Cristo.
conocemos la historia, conocemos la concepción milagrosa y que nació de María virgen. Entonces, tenemos la certeza de que ese Salvador, ese Mesías, ese que cumplía todas las promesas, el Cordero de Dios, sí era un hombre que podía cumplir la ley perfectamente porque también era Dios. Versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces Cristo era hombre, había nacido de María, estaba en un cuerpo humano, no había duda de que era un ser humano real. Era importante porque el sacrificio requerido era de un hombre, pero también era Dios. Como podemos ver también una prueba rápida de que Cristo sí era Dios, muy conocido, Juan 1:1. Si quieren acompañarme o si no, pueden escucharlo. Juan 1:1. En el principio era el verbo es Cristo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es muy claro. Cristo era completamente hombre y completamente Dios. Como veíamos en la mañana, a veces no entendemos en plenitud estas verdades, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y es el fundamento de todo el evangelio que Pablo está predicando aquí, por el cual podemos y somos capacitados para llevar a cabo las cosas que más adelante instruirán. Eran necesarias ambas cosas para la salvación: que fuera hombre, para que el sacrificio fuera válido, representante de la raza humana, muriendo por sus elegidos, porque si Cristo no era hombre no podía morir. Entonces era necesario que fuera hombre, y era necesario que fuera Dios, porque de otra manera no podía cumplir la ley perfectamente. Es un conjunto. Las dos naturalezas complementan para tener la obra perfecta de la salvación. La muerte de Cristo tenía un valor infinito porque era Dios. Entonces podemos ver cómo las dos naturalezas aportan para formar el complemento perfecto de la obra de redención. Es muy importante entender que sí era hombre completamente y que sí era Dios. Y conocemos, hemos leído los evangelios, hemos leído la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pudimos ver sus enseñanzas, pero más allá de todo pudimos ver su vida, que predicaba con el ejemplo, que actuó perfectamente, que fue tentado en todo. Tenemos las muy famosas tentaciones del desierto, pero tenemos 3 registradas, y quién sabe cuántas más hubo en esos 40 días. Cristo nos entiende perfectamente, pero no pecó. Gracias a eso y a su muerte redentora es que nosotros podemos estar aquí hoy con la confianza de que somos salvos. La misma confianza que tenía Pablo, que como sabemos era un perseguidor y era un pecador igual que todos nosotros. Su pecado no era mayor que el nuestro, su pecado no era más grave que el nuestro, era exactamente igual. Pero Dios había hecho la obra en él, le había dado el llamado. Y Pablo estaba completamente fortalecido y firme en su fe en este Mesías. Él descansaba en la obra perfecta de su Salvador, así como nosotros lo podemos hacer hoy en día. En tercer lugar, podemos ver nuestro llamado. Vemos que Pablo tenía claro el suyo. Pablo tenía claro a quién servía y
quién le había mandado y qué le había mandado a hacer. Tenía clara la obra de Cristo, tenía claro lo que Él hizo. Aquí no profundiza tanto, pero nosotros sabemos. Sabemos lo que Cristo hizo, sabemos la muerte que sufrió nuestro Salvador. Sabemos que no quedó en la tumba, sino que resucitó. Como dice la Escritura, no está ahí porque resucitó como Él ha dicho. Y sabemos que subió al cielo. Sabemos que la obra está consumada. Sabemos que no tuvimos que hacer nada. Por ese Cristo, dice, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como tercer punto podemos ver nuestro llamado. Tenemos el llamado de Pablo, tenemos la obra de Cristo, si lo queremos ver también como un llamado del Padre hacia el Hijo para completar esa obra de redención. Y tenemos nuestro llamado. Dice que somos llamados a ser de Jesucristo y a ser santos. Pero dice el versículo 5 que es por gracia. La obediencia a esta fe, lo que se nos está pidiendo es por gracia y es un resultado. Cuando estaba leyendo Romanos para empezar a preparar la serie y estar estudiando un poquito, me di cuenta que a veces pasamos un poco rápido por la salutación. Decimos, sí, somos llamados a ser de Jesucristo y somos llamados a ser santos. Tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que comportarnos bien y tenemos que odiar el pecado y tenemos que conformarnos a los estatutos de nuestro Señor Jesucristo y leer la Biblia y estar bien. Sí, es verdad. Se nos llama a hacer esas cosas, se nos llama a ser apartados, se nos llama a ser diferentes. Se nos llama a obedecerle, se nos llama a poner la palabra primero. Es verdad, tenemos obligaciones y responsabilidades. Pero leyendo un comentario decía que aquí la palabra llamados tiene un poquito más también la idea de sí somos llamados, sí somos exigidos a, pero es el resultado de algo que ya pasó. Es decir, ustedes son llamados porque son escogidos. Ustedes son santificados y apartados porque fueron justificados, porque Dios les salvó. Entonces, sí, son llamados a ser santos y a ser de Jesucristo, pero ya han sido capacitados para poder hacerlo. Ustedes no tienen que hacer algo sobrenatural para poder obedecer esas cosas, porque Dios hizo la obra primero. Dios hizo la obra, Dios eligió, Cristo hizo, murió por nosotros, completó la obra de redención. El Espíritu Santo la aplica a cada uno de nosotros en tiempo. Y somos llamados a ser de Jesucristo. Y somos llamados a ser santos. Estamos apartados. No es al revés. No es ponte a hacer todas esas cosas y después veo si te lo mereces. Y después veo si te salvo. Todas estas cosas Cristo ya las hizo. Todas esas cosas Cristo ya las pagó. Tú ya eres llamado. Tú ya perteneces a su familia. Has sido adoptado. Estás siendo enseñado, estás siendo santificado día con día. Y claro que sí, tenemos que poner nuestra parte. Pero es muy importante verlo en este sentido. No se nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Y si lo queremos ver como una pequeña ilustración, como si estás jugando con tu hijo pequeño, ¿no? Y están jugando a
a la tiendita y a que compra cosas, ¿no? Tal vez quieren usar dinero para que aprenda a contar, y él no tiene el dinero. Él no puede comprar en el juego. Pero tú, como su padre, se lo das y él te lo entrega. No podemos comprender con este tipo de ilustraciones a fondo porque son verdades increíblemente grandes, pero es para que nos demos una idea en cuanto a no se nos está pidiendo algo que no tenemos, se nos está pidiendo algo que primero se nos da y después el resto es consecuencia, es resultado. Podemos obedecer, decía Jason en la escuela dominical hace unas semanas. Somos capaces de decidir entre el bien y el mal. Somos capaces porque nuestra naturaleza ha cambiado. Nuestra naturaleza de pecado ya no es la misma. Aunque tengamos remanente y aunque caigamos, nuestra naturaleza ya no es la misma. Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos obedecerle. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Obedecer todos los estatutos, mandatos de Dios es fácil? No, no es fácil, pero no es doloso. No es algo que hagamos con pesar, no es algo que hagamos en contra de nuestra voluntad, pero es algo que es progresivo. Y por eso está la santificación. Poco a poco vamos aprendiendo más, vamos conociendo más a nuestro Dios, vamos sabiendo más qué es lo que manda, qué es lo que le agrada, qué es lo que no, qué es fuego extraño para Él en la adoración, cualquier cosa. Vamos creciendo en conocimiento que tiene que aplicarse a nuestras vidas para que podamos acercarnos un poquito y un poquito más a la estatura del varón perfecto. Pero con la confianza total de que por la obra de Cristo somos totalmente capaces de hacerlo. Que no es fácil, no lo es. Estamos en un mundo lleno de pruebas, en un mundo lleno de enfermedad, en un mundo lleno de tentación, en un mundo lleno de necesidad, donde parece que todo está colapsando, la economía, la política, el ambiente, todo está colapsando. Y nuestras mentes siempre son bombardeadas con ese tipo de cosas negativas. Siempre es bueno recordar la cosa positiva que va más allá de todas las cosas negativas, que es que somos de Cristo, siervos de Cristo, esclavos de Cristo, hijos de Dios. Le pertenecemos. Por tanto, podemos estar totalmente confiados en que sí podemos obedecerle. Y vuelvo al ejemplo de Éxodo. Primero, Dios les salva, después les pide la obediencia. Primero, yo soy tu Dios, después, haz esto. Es exactamente lo mismo para nosotros. Somos llamados a ser santos, llamados a ser apartados, llamados a ser de Jesucristo. Es decir, somos elegidos. Por tanto, ese es un resultado natural. Entonces, aplicaciones aquí. Si tú eres un cristiano, si tú eres un llamado de Dios, un hijo de Dios, un amado de Dios, un llamado a ser de Jesucristo y llamado a ser santo, ejércelo, hazlo con confianza. Si te faltan fuerzas, pídeselas a tu Padre. A veces tenemos ese conflicto con la oración, ¿no? A veces no sabemos pedir exactamente, no sabemos qué Dios iba a contestar, qué Dios no va a contestar. Pues podemos tener la certeza de que cuando oramos conforme a su voluntad lo va a contestar, porque es su voluntad.
Y si su voluntad fue apartarnos, elegirnos, llamarnos a Cristo para que vivamos una vida diferente, y no podemos porque en verdad es pesado, porque en verdad hay muchas cosas que nos privan de esa relación hermosa con nuestro Señor, y la queremos tener porque la anhelamos y se la pedimos. ¿Ustedes creen que no nos la va a dar? Es su voluntad. No le estás pidiendo un Ferrari, ¿verdad? ¿Para qué? Temporal. Pero si pedimos a nuestro Señor que nos acerque y que nos ayude a vernos como llamados, vernos como apartados, vernos como lo que somos, y pedirle sus fuerzas para este mundo de prueba, de cierto nos lo hará. De cierto Él hará. Entonces, que como cristianos vivamos más en confianza, menos en culpa. Ya habrá tiempo también en Romanos de tratar con el pecado y con otras cosas, pero menos en culpa y más en acción. Pero no en acción en nuestras fuerzas, que eso es lo que a veces nos pasa. A veces queremos, me voy a esforzar más, Es correcto, pero nunca olvides que tu Padre está contigo. Tu Padre prometió estar contigo hasta el fin del tiempo. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, que vivamos en más confianza, que vivamos en menos culpa, que podamos tener más humildad quizá para acercarnos al trono de gracia, que pidamos y dependamos como Pablo totalmente de su Señor, y que no estemos tan afligidos todo el tiempo, porque tenemos esa esperanza, esa certeza. Esperanza de el cielo en el futuro, pero certeza hoy ya, de que somos de su pueblo, de que no tenemos que estar esperando a ver si cuando me muera sí, no, de que tenemos la certeza de que nos podemos llamar sus hijos, a pesar de que caigamos, a pesar de que a veces nos alejemos, a pesar de que a veces no tengamos el mejor ánimo, a pesar de que a veces no vengamos a la iglesia. Y son cosas que están mal. Pero tenemos esperanza. Y esa esperanza nos debe llevar a la acción. Nos debe llevar a regresar, a conciliar con nuestro Padre. Ver qué estamos haciendo mal y pedir su ayuda. Porque claro que no podemos solos. Y claro que vamos a seguir cayendo. No es para desanimarnos. No es para tomarlo a la ligera. Porque tomarlo a la ligera no es vivir como llamados, no es vivir como de Cristo. Pero tampoco vivir en desánimo como si nuestra salvación dependiera de cada pecado que hacemos. Nadie aquí la conservaría ya, ¿verdad? Gracias a Dios que es por gracia. Que nos aferremos a lo que tenemos, a nuestra esperanza y a nuestras certezas hoy, para poder obedecerle, para poder seguir su camino, para fortalecernos, para ser humildes y pedir su ayuda. Y por otro lado, obviamente, si estamos escuchando todas estas palabras, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo es, todo lo que hizo, todo lo que Dios es, y el Espíritu igual. Y si no somos salvos aún, que pidamos humildemente a Dios hoy. Este evangelio del que Pablo habla nos dice que lo que se requiere para la salvación es arrepentirse y creer. Si no has acudido a Dios, si no tienes la certeza de tu salvación, ve hoy a Él. Dile: Señor, sí soy un pecador, como todos los que...
sí soy un pecador, pero te reconozco a ti, a tu Hijo Cristo como mi único Salvador. Me arrepiento de lo que he hecho, quiero cambiarlo y reconozco que tú me puedes salvar por la obra que tu Hijo hizo. Y con la Biblia en la mano te puedo decir que Él jamás te va a rechazar. Dios no puede rechazar al que viene a Él. Entonces, si tienes la certeza que eres su hijo, gloria a Dios. Aférrate a su esperanza, aférrate a lo que Él ha hecho por ti y continúa en el camino hasta que muramos o hasta que Él venga. Y si no eres su hijo, si no estás seguro, haz esto hoy. Arrepiéntete y corre a sus pies. Pide perdón y cree que Él de cierto te puede salvar. Y te prometo, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra, que te salvará, que te perdonará. Que meditemos mucho en esto, que nos anime también mucho a compartir el Evangelio. Ahora que vamos a tener la clase de evangelismo, aunque no vayan a ir al viaje, pues los exhorto a tomarla. Siempre es bueno aprender cómo poder compartir de esto que nosotros hemos recibido. Siempre les digo, ¿no? Como niño con juguete nuevo, que le das algo y mira. Así deberíamos de ser. A veces no todos somos los más hábiles. Yo no soy el más hábil para nada para hablar. Para socializar menos. Pero por eso nunca está de más aprender. Nunca está de más aprender, porque es nuestro llamado. ¿Qué dice la Gran Comisión? Id y haced discípulos por todas las naciones. Como Pablo en su llamado aquí, como lo está haciendo en Roma, está escribiéndoles a estos creyentes. Les va a exhortar, les va a corregir, les va a instruir. Pero siempre con esa esperanza de que Dios está con ellos y Dios está con nosotros. Eso no ha cambiado porque Dios no puede cambiar. Entonces, que nos vayamos con esa seguridad, con esa confianza y con esa hambre también de compartir a los que no han escuchado este Evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día, por esta tarde que nos das, que nos regalas en tu misericordia. Gracias por dejarnos escuchar tu palabra, por aprender o por recordar verdades, Señor, que tú nos muestras, que tú nos enseñas y que son realidades en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir a la luz de estas realidades, a la luz de lo que tenemos y no a la luz de lo que no. Y ayúdanos a ser también diligentes en compartir, Señor, de esto, en compartir de tu mensaje, de tu perfecta salvación. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo. Amén.